Bajémosle el volumen a esto. Ah, esta es buena. Ya estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Oye, que me acabo de ajustar mi Chayanne. ¿Cómo le llaman a esto? ¿Micrófono? ¿Micrófono? ¿Tan fome? No, yo le llamaba Chayanne, terminado en M. Pero me enteré en Serbia, esto es notable. Le llaman Madonna. De lujo, lo encontré demasiado bueno. ¿Cómo le llaman Madonna a esta cuestión? Claro, obviamente el primer artista que vieron usando uno de estos de haber sido Madonna, entonces, así como el primer artista que yo vi fue Chayanne, que usaba esta cuestión. Yo no es que vea a Chayanne, pero se cruzó justo por la pantalla, no me malinterpreten. Muy respetable lo que hace Elmer Figueroa arriba del escenario, pero no es mi estilo de música, yo le hago más al rock, así que eh, eso. Así que le llaman Madonna a esta cosa. Sí, bueno, oh. Ya, entonces volvamos un poco atrás. ¿Dónde quedamos más o menos? Antes de que yo me fuera. Yo creo que esto los vimos, ¿no? ¿O no? No, parece que no. Está por aquí. ¿Por ahí más o menos? Antes. ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Tanto tiempo? No, ya. ¿En serio? Chuta. Ya, ¿por ahí más o menos? ¿Por ahí? Sí, sí, eso lo vieron ya. Bueno, hablamos del MOSFET de Canal P. ¿Ya han hecho ejercicio de MOSFET de Canal P o no? Sí, tienen que hacer, es importante. Es súper importante. Lo importante es que aquí está, este gráfico es súper importante. Generalmente los NMOS están en torno al voltaje negativo y los PMOS están en torno al voltaje positivo. Los NMOS se controlan con el voltaje entre compuerta y fuente, o sea, este voltaje es el que vale. Mientras que los PMOS vale este otro voltaje entre compuerta y fuente también. Y las corrientes aparecen acá, las corrientes aparecen acá y a veces interactúan. Y esa interacción es lo que da riqueza a los procesos CMOS. Sí, ya vamos a ver, tranquilo, ya los vamos a ver. Pero es súper importante. Después, oye, Siempre nos dice que son complicados, que todo el mundo se confunde y al final ayer llegué a que le pasó, o sea, llegamos, no, el martes pasado, filo, que la ecuación en pequeña señal era la es misma, lo mismo, es exactamente lo mismo. entonces ¿para qué lo usamos? Porque son demasiado importantes. Con eso puede hacer cosas complementarias. Cuando empecemos a hablar un poquito de topología, porque hasta el momento hemos hecho cosas de un transistor. No puedes tener NMOS y PMOS en un transistor. Pero cuando empecemos a ver cosas de dos transistores, va a quedarte un poco más claro por qué usamos los PMOS. Vamos a hacer clase con algo de tertulia. Y va a ser bien corta, porque tengo que irme temprano, lamentablemente. Cosas domésticas, pero muy importantes. Ya, oye, es igual la gracia de las tertulias es poder recuperar clases también, o sea, es una hora de atención que tiene cierta flexibilidad. Ya, oye, entonces el modelo de gran señal, hablamos de esta conductancia de salida, yo creo que el dibujo que mejor representa eso es este que está aquí. O sea, estas curvas finalmente no son planas, como nos gustaría que fuera una fuente de corriente, sino que tienen cierta pendiente, y esa pendiente hace que estas curvas se intersecten más o menos aquí en un voltaje negativo que le llamamos voltaje early. Actualmente, ese voltaje early no se usa mucho. O sea, se habla harto de voltaje early en BJT, pero no en MOSFET. En MOSFET se sabe que la curva es bien no lineal y punto. Y uno trata de modelar la no linealidad de alguna forma. Pero si uno quisiera ser súper simplista, podríamos decir, ya, esto se parece a una pendiente y de esta pendiente podemos sacar de alguna forma ese lambda. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más? Consecuencia, resistencia a salida finita. Bueno, esa pendiente que acabamos de ver aquí atrás, esta pendiente, se modela como una RO aquí afuera. RO entre dren y fuente. Entonces ahora el voltaje sí tiene incidencia en la corriente,
Porque si bien esta corriente no depende de este voltaje, esta corriente sí depende levemente de ese voltaje, y cuando sumamos las dos corrientes tenemos una corriente que tiene una cierta dependencia del voltaje. Entonces ya dejó de ser una fuente de corriente ideal. Es una fuente de corriente no tan buena, pero bastante buena. Y en general, este, este es eso, es 1 partido por lambda ID, o es VA partido por ID, equivalentemente. Sí, ya. Efecto del cuerpo, también vimos esto. Esencialmente lo que es el efecto del cuerpo es que al variar el voltaje entre cuerpo y fuente, varía VT. Y la ecuación es esta que está aquí, y tienen que anotarla en el formulario. O sea, aprovechen de anotar esto. Sí, oye, igual es útil. Es súper útil hacerlo desde antes, en serio. Súper, súper útil. Yo lo obligo a estudiar y puedo ser un poco draconiano con eso, pero me gusta que después de hacer la pega del formulario y las tareas tengan que estudiar poco o casi nada para la I. Esta fórmula de BT, esta es la fórmula general para BT. Este de aquí es un parámetro. Esto debiera ser más. Eso es un error. Según yo, ahí debiera ser más. Gamma. Denme un segundo. ¿Esa R qué es? Esa. No, es gamma. Sí, denme un segundo. Según yo, eso es más. Al tiro, al tiro. Si esto es gamma, esto es BT igual BT0 más gamma por raíz de 2 phi sub f más BSB menos raíz de 2 phi sub f. SB, este es el voltaje entre cuerpo, entre fuente y cuerpo. SB. B larga, sí. Sí. N gamma. Este sí. Aquí este sería ND en el PEMOS, sí. Epsilon es un parámetro que depende del silicio. Esta es la permitividad del silicio, que es como, no me acuerdo cuánto es, 11 punto algo epsilon 0, me parece. Honestamente, yo creo que pocaso. Tal vez la usen en alguna tarea, pero el BT generalmente lo damos, pero ese BT en realidad cambia con el voltaje de cuerpo. Es importante saber eso. Ya, oye, efectos de la temperatura, también hablamos de esto, que temperatura sube, BT baja. Pregunta, ¿hasta qué perfeccionamiento vamos a usar? ¿Vamos a usarlo con el 1 más alfa? Uno más Perdón, 1 más lambda? lambda BDS, a veces sí, a veces no. Y a veces cuando lo usemos con, tal vez yo les diga RO directamente, o tal vez yo les diga calculen RO. Es relativo, ¿sí? Cuando hay efecto de cuerpo. Si no hay efecto de cuerpo, BSB es cero. Por lo tanto, estos de aquí se van y te queda BT cero. ¿De acuerdo? O sea, esta ecuación es más general. Sí. Oye, pero más importante que la ecuación, más importante que cuándo lo uso o cuándo no, o cuándo me lo van a preguntar o cuándo no, es entender, no sé, por ejemplo, cuando uno baja modelo, uno ve BT0. ¿Y por qué hablan de BT0 si yo vi BT en las clases? Bueno, BT es BT0 más algo, que puede ser cero o no. Entonces es bueno saber de dónde vienen estas cuestiones. Ya, oye, efecto de la temperatura. Cuando la temperatura crece, BT baja y la corriente crece. Pero cuando la temperatura crece, la movilidad baja y la corriente baja. El efecto combinado es que la corriente baja. O sea, si la temperatura crece, la corriente baja. Y si la temperatura baja, la corriente sube. Y también expliqué esto de que uno podría poner MOSFETs en paralelo, sin problema, porque no ocurre este efecto que se llama thermal runaway. O sea, aquí no hay escape térmico o thermal
runway. ¿Ok? Entonces los MOSFET sí pueden ser conectados en paralelo y uno no le va a quitar la corriente al otro y uno no va a explotar y después el otro y después el otro y después el otro, sino que se van a repartir generosamente la corriente. A diferencia de los BJT, que vamos a ver después que sí hay thermal runaway y si uno tiene una aplicación que requiere mucha corriente, no es llegar y chantar otro BJT al lado del mismo porte, porque si uno hace eso, van a explotar y van a ver humo mágico. Ya, ruptura y protección de entrada, ya vimos que uno es un capacitor y como capacitor uno se carga con voltaje alto y esos voltajes altos, toda esa carga metida aquí en esta compuerta produce un voltaje muy alto y hace que la compuerta se destruya. Entonces se usan protecciones que usan diodos, ustedes ya saben cómo funciona este circuito. Si este se eleva por sobre VDD, este diodo conduce y evita que se eleve por mucho más. Si este baja por bajo tierra, este diodo conduce y evita que baje mucho más allá de tierra. Ya, MOSFET en pequeña señal. Entonces la idea de esto es buscar un punto de polarización para que el MOSFET tenga un cierto modelo en pequeña señal y de esa forma poder usarlo como amplificador. Entonces aquí tenemos, este es nuestro primer amplificador, MOSFET, resistencia salida. Este ya lo han visto en tarea, ¿cierto? O sea, vemos cómo se polariza esto. Esta es la típica curva del MOSFET. Esta es la típica curva de esta recta de carga. Vemos este punto Q de polarización. Vemos que si VGS se mueve, intuitivamente, vemos que al aumentar VGS, caemos en esta curva y la salida baja. Al disminuir VGS, caemos en esta curva, la salida sube. Entonces al cambiar VGS estamos produciendo una salida variable y eso es amplificación. Ya jugamos con esto un rato, esto lo vimos en clase, yo hice un SPICE de esto. Sí, sí, es un amplificador inversor. Entonces hicimos cálculos de ganancia. Una señal que me moleste que sea inversor o no inversor. No, no pasa nada, da lo mismo, no es relevante. Que haya un desfase de 180 grados entre entrada y salida no es importante. Puede que para alguna aplicación sea importante, pero en general no lo es. Bueno, y de aquí uno saca que eventualmente esto se parece a GM por Vin y una resistencia salida y uno puede calcular ganancia. Eso ya lo vimos. Porfa, esto un, no es un reemplazo para las clases que están en video. Por favor, vean las clases que están en video. Ya, esta es la curva de transferencia del amplificador que vimos recién, de este amplificador. Si yo subo VGS, a ver, miremosla aquí. Parto con un VGS muy chico, tan chico que la salida está ¿dónde? Cerca de VDD y mi transistor está en corte. A medida que aumento VGS, paso a región, ¿qué región estoy aquí? Región activa. ¿Y qué le pasa al voltaje de salida? Empieza a bajar, parte en VDD y empieza a bajar. Llega un momento en el que VGS crece tanto que paso a qué región? Triodo. Y VGS es muy chico. Eso mismo que hice recién está aquí. Si parto con VI, que es igual a VGS chico, voy a estar en corte. Cuando supero VT, parto a región activa, rápidamente baja el voltaje de salida y llega un momento en el que paso a estar aquí. Queda un voltaje de salida bajito y ese voltaje de salida bajito me indica que ya estoy en triodo. Entonces esto de aquí es una curva estática entre entrada y salida. ¿Dónde está la ganancia? Ahí está la ganancia. En región activa tengo ganancia, en región de corte no hay ganancia, en triodo no hay ganancia. ¿Qué pregunta? Porque no circula. Entonces el voltaje está pegado arriba nomás. ¿Sí? Inversor. Después vamos a hablar lo mismo, pero con inversores. Ya. Bueno, y aquí vemos que efectivamente, si mi entrada primero baja y después sube, mi salida primero sube y después baja. O sea, esto está invirtiendo. Efectivamente, lo que tú decías es verdad. Ya. Entonces aquí queremos linealizar, queremos hacer algo que nos permita resolver este circuito fácilmente. Entonces hicimos esta derivación que nos llegó a encontrar GM.
Y Gm es la razón entre la corriente de pequeña señal del MOSFET y el voltaje de pequeña señal entre compuerta y fuente. Y este es el parámetro más importante del MOSFET en pequeña señal. Este es el parámetro que nos dice cuánto amplifica el MOSFET. Y sale de esta curva de ID versus VGS. La pendiente de esto es Gm. Profesor, Sí. en la curva de referencia anterior, Ujú. es importante, digamos, a cuánto puede llegar a máximo según amplificar la señal. Sí, es importante. Es importante. Aquí vemos que no llegamos más allá de los rieles. Es que no sabía, Pero si queremos que sea lineal, en realidad hay que mantenerse con voltajes chicos. porque ese le decía que ni siquiera es necesario que llegue a los compañeros que esté cerca, se puede como escapar a los rieles, ¿no? Estando cerca, sin tomar. En un inversor lógico eso vale, pero en un amplificador lineal eso es relativo. Ya. Lo importante de esta curva es que me dice cuánta corriente saco por cada voltaje, diferencia de voltaje que le meto en la entrada. Y con eso puedo reemplazar esto, que es un transistor, un bicho muy no lineal y muy complicado, por esto, que es una fuente de corriente controlada por voltaje, que es lineal y que es muy sencilla. Entonces, aquí están los modelos. Este es el modelo Pi, este es el modelo T. Son la misma cosa. Ustedes pueden aprender ambos. Lo importante aquí es lo siguiente. Si tengo un MOSFET en gran señal, ese MOSFET en pequeña señal se puede dibujar así cuando está en región activa. Pregunta, cómo dibujo el MOSFET si está en región de triodo? ¿Mm? Con una resistencia. Muy bien, una resistencia. ¿Dónde? Entre dren y fuente, exactamente aquí. Y G vale algo, ¿no? Pero es una resistencia controlada por voltaje, ¿no es cierto? Entonces, y eso es una fuente de corriente controlada por voltaje. Es que funciona más como resistencia, porque no es una fuente de corriente. Si fuera fuente de corriente, las curvas serían así, Ah, ya. pero las curvas son así. Ah, sí, pero es una fuente de corriente controlada no por el voltaje, no por el voltaje de gate, sino por el voltaje Entre dren y fuente. Entonces es una resistencia. Pero al final el voltaje gate no importa porque ya está como implícito en la resistencia que estoy moviendo. Sí, o sea, si tú calculas cuánto es esa resistencia, de acuerdo. Ya no importa tanto el voltaje de gate. Ya, entonces modelo Pi, modelo T, ambos son la misma cosa. Este tiene una resistencia, pero es una resistencia que va en el modelo. Físicamente no es que haya una resistencia ahí. Estos dos son matemáticamente idénticos, no hay diferencia alguna. Entonces, cuando vean esto, lo reemplazan por eso. Resistencia a salida finita, eso agrega un RO aquí. Entonces, todo lo que hacemos es agregar un RO que tiene que ver con PA partido por ID, que es lo mismo que 1 partido por lambda ID. Ya. Estos son circuitos equivalentes en pequeña señal con RO. Es simplemente poner un RO entre D y S. Y ese RO, no sé si lo dije, GM, esto es bueno saberlo, es bueno manejar números porque uno después se encuentra con problemas reales y no sabe dónde pararse. GM es del orden, por favor, esto es del orden de, pero puede ser mucho más chico o mucho más grande, del orden de 1 milisiemens. Es bueno tener esa referencia. GM es del orden de 1 milisiemens. Es 1 partido por 1. 1 milisiemens, 1 milisiemens. Porfa, esto significa que es del orden de. No significa que GM vale 1 milisiemens siempre, no, casi nunca, de hecho nunca. Pero va a ser del orden de 1 milisiemens y 1 milisiemens es 1 miliamper por cada volt. ¿Qué significa eso? Que si yo le doy 1 volt extra a VGS, la corriente va a aumentar en 1 miliamper. Y si le doy 1 volt menos a VGS, la corriente va a disminuir en 1 miliamper. Y dado que este GM-VGS lo que me cuenta son las diferencias en torno a la corriente DC,
entonces esto pareciera ser o positivo o negativo. Pero eso significa que la corriente DC va a subir o va a bajar, pero siempre va a ser positiva. Si la corriente DC se vuelve negativa, ya salí hace rato de región activa. Ok, entonces 1 milisiemens. Y RO, de nuevo, depende de un millón de factores, depende de la longitud del transistor, depende de la corriente. Pero uno puede partir por decir que es del orden, no sé, 100 kilos, más o menos. Y con eso uno ya tiene una referencia. Es que puede llegar a 6 megas si usa un transistor muy largo, con corriente muy baja, o usando algunas técnicas circuitales que vamos a ver después. Oye, y de aquí yo puedo calcular la ganancia que me puede dar un transistor, ¿o no? ¿Cuánto es la ganancia que me podría dar este transistor que tiene 1 milisiemens y 100 kilos? GM por RO, ¿cuánto es? 100, 100. 100 volts partido por volt. Eso me da. O sea, yo aquí puedo sacar a este transistor 100 volts partido por volt, máximo. Probablemente menos que eso. Ya, efecto del cuerpo. Eso produce otro GMB, generalmente lo vamos a omitir. Este es un modelo ya un poco más completo. Acá siempre tiene por error. Wow, lo siempre, siempre, siempre. En muchos casos es GM por RO, y en el caso de no tenga RO, En realidad, la ganancia, si el amplificador es lineal, tú puedes llevarla a un GM efectivo por un RO. Y a veces el GM efectivo corresponde a este GM, y a veces el RO corresponde a este RO. Generalmente no. ¿Sí? In- Solo para región activa, sí. Sí. O sea, si RO fuera muy, muy chico, eventualmente estamos en triodo. Bueno, actualmente los dispositivos modernos tienen curvas que son así. Y ahí no es tan fácil decir cuándo estamos en región activa y cuándo en triodo. O sea, algo de lo que tú dices se aplica bastante bien a dispositivos modernos, porque son muy chicos. No hay nada con el tamaño, pero al ser tan chicos, eh, imagínate entre dren y fuente hay una resistencia. Si tú achicas esto, la resistencia va a ser más chiquita. eso es esencialmente. Es una forma muy burda de ponerlo, pero Pero ahora sí, como el canal es más chico, los efectos son más, se hacen más rápido, que se quitan. claro. Pero Y son mejores para digitales, pero son peores para analógicos. ese es el tema, para cosas análogas estamos como free condenados a usar transistores de 14 nanómetros. No, 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 sí se puede, no son tan malos. Y además que hay tecnologías nuevas, tecnologías emergentes, por ejemplo los TIFETs, que prometen mucho en diseño analógico. Así que no todo está perdido. Sí, Y si ese modelo es para la parte activa, entonces cuando uno analiza el circuito, primero tiene que corroborar que efectivamente está activa para después ver el modelo que quiere. por supuesto, lo que tú hiciste en la tarea es muy correcto. Si yo miro las tareas de ustedes, ¿eh? Yo las miro. Las miro para ver si la pauta está buena. No, claro, no está bien. Entonces esta es la receta. Esto va relacionado con lo que tú dices. Primero hay que determinar voltajes de nodo, corrientes de rama en el punto de operación. Que eso es lo que hicieron en la tarea que entregaron anoche, ¿cierto? Calcular punto de operación. Y muchos de ustedes dijeron, estoy en región activa. Lo compruebo, estoy en región activa. Si estoy en región activa, entonces el modelo que acabamos de ver aquí vale. Si estoy en región activa, yo puedo calcular GM, yo puedo calcular RO y puedo reemplazar el modelo del transistor por un modelo lineal válido en región en pequeña señal. Entonces después se encuentran los modelos de pequeña señal en torno a Q. Eso incluye un transconductor para el transistor, incluye una resistencia en el caso de un transistor en región de triodo,
apagamos fuentes independientes, sustituimos y luego resolvemos. Ahora sí. Em, no sé, no sé. Yo creo que lo correcto es efectivamente verificar que está en región activa. Por último, decir, ahora efectivamente sabemos que sí, está en región activa. Ajá. O sea, hay sentido, pero si uno parte asumiendo que está en región activa y calcula el ID de región activa, reemplaza todo y ve que se cumplen ambas condiciones de región activa, pues sí, o sea, lógicamente creo que no es un fundamento válido, pero no puede asumirlo como que está bien, porque técnicamente, lógicamente uno debería como cortar las otras opciones. Tú dices cortarla antes, es decir, esto no puede estar en otra región que no sea activa. La contradicción es un fundamento lógico válido, pero no ahora como decir que ya esto está bien y no funciona. O sea, si lo hice yo, yo hice otra nada. Ya. No te entiendo bien, la verdad. Tendría que mirar tu tarea. No se hace un supuesto, la realidad que es correcto, no hay una contradicción. ¿Cómo asegurar que eso otro supuesto que sea correcto? A ver, pero ¿cuál fue el supuesto? Aquí estamos en región activa. En resumen, si está el ejercicio en región activa y lo hago como si estuviera en región activa, ¿siempre va a llegar a un resultado o si no está en región activa va a llegar a una contradicción? Si está en región activa, llega una contradicción. Si no está en región activa, tal vez es que podría ocurrir, por ejemplo, que los datos no den. Ah, ya, perfecto, pero ¿Qué? ahí ya sé que no estoy en región activa, pero siempre puedo llegar a partir asumiendo que estoy en región activa, ya no me dio, entonces estamos en trigo y lo hago en trigo. Sí, Ah, ya, es una forma válida. sí. ¿Cómo lo hago si fuera en trigo? En triodo es una resistencia entre D y S. Sí. Ya, oye, sigamos. Es una resistencia entre dren y fuente. Entonces, este es el amplificador que vimos. Aquí vemos las curvas, ¿cierto? Aquí vemos lo mismo que hicimos antes. Y vimos que este ejercicio nos da 2 veces la diversión que nos da un ejercicio en circuito. Porque la primera parte de la diversión consiste en determinar los valores de C, que es lo que ya hicieron en la tarea. La segunda parte de la diversión consiste en reemplazar cada uno de los elementos circuitales por su correspondiente elemento para análisis en pequeña señal. Y de aquí ustedes pueden sacar la ganancia en pequeña señal. Entonces son 2 ejercicios en uno. Ayer resolvieron la primera parte, hoy día resuelven la segunda parte. ¿Cuál es el GM efectivo? Por definición, es la corriente de cortocircuito partida por el voltaje de entrada. Y que en este caso el GM efectivo es GM. Ah, en el caso del transistor de la tarea. No, en la tarea no. En la tarea GM efectivo es distinto, porque hay una resistencia aquí. Lo importante es que lo calculen, que hagan cortocircuito en pequeña señal, tiren esto a tierra, midan la corriente de cortocircuito partido por VGS. La corriente de cortocircuito partió En BEIN. Sí, En el vein de pequeña señal. sí, en este. Y eso debiera darles el GM efectivo. Ya, después, Lo tiramos una vez ya hecho, perdón, porque yo estoy. sí, O sea, reemplazamos por la fuente de corriente, reemplazamos por el RO, en la tarea lleva RO, ¿no? no, No, ya. Entonces reemplazamos por la fuente de corriente, tiramos la corriente de cortocircuito y esa corriente dividido en el BIN es GM, efectivo, efectivo. sí. No hay que calcularlo, pero si quieren aprender más, háganlo. Ah, Eso está en el enunciado. Ah, no, en la tarea nos ponían que todavía no hay. Sí, si quieren aprender más, usen GM efectivo. Ya, polarización tiene que ver con poner corrientes y voltajes para que este bicho se comporte exactamente en el punto de operación donde queremos que esté, que no varíe mucho. Por favor, miren los videos. Los que no lo hayan hecho, mírenlo. profesor. Ujú, El libro, en un ejercicio de polarización, ujú, dice para calcular una resistencia, para calcular el voltaje de Brea, ujú. dice que quiero hacer un divisor de presión de un tercio porque como uno. Sí, bueno, eso tiene razones. Es que un tercio, mira, generalmente,
Esto es para dispositivos discretos. Generalmente o tienes tu transistor así, o tienes tu transistor así, o tienes tu transistor así. No sé si hay muchas más opciones que esto. Típicamente, si pones un tercio aquí, un tercio aquí, un tercio aquí, funciona bien. Típicamente. A ver, la razón de eso es que si pones un tercio aquí, eso no siempre puede ocurrir, de hecho. O sea, si tú quieres que este circuito tenga ganancia, no puedes poner un tercio, un tercio, un tercio, de hecho. Porque si quieres que tenga ganancia, necesitas que esta resistencia, después lo vamos a ver, pero esta resistencia sea más grande que esta. Y si las corrientes son iguales, entonces no puede tener un tercio, un tercio, un tercio de partida. Pero ese es un buen punto de partida. Tú después, a partir de eso, eh, claro, el problema es ese. El problema es cuando uno diseña, uno no sabe cómo partir. Porque cuando uno diseña, son dos componentes. Ah, tengo que darle valor a esas dos componentes, a los voltajes aquí y a las corrientes. Es muy difícil diseñar algo. Entonces hay que partir por algo. ¿Eso sería un problema de optimización? Sí, ciertamente es un problema de optimización. Y estas cosas se optimizan. Pero ojo, que la optimización aquí no es plantear el modelo, qué sé yo, convexo, lo que... No, olvídate de eso. Nosotros lo que hacemos en electrónica es más básico. No. O sea, sí sabemos que la respuesta va por ahí, pero generalmente los modelos son poco confiables. Entonces lo que hacemos en electrónica es simular todas las opciones. Y pedirle a Spice que simule todas las opciones, ir a tomar un café y después volvemos y ahí está la respuesta. Eso es. Eso es realmente. ¿Sí? No conduce. En DC no conduce. Y en la prueba entonces salía la corriente en la compuesta a alta frecuencia. Entonces ahí como que yo que caché aquí, entonces ¿sí conduce a alta frecuencia o no? ¿Era verdadero o falso? A alta frecuencia, no, decía baja frecuencia. Sí. Sí, pero no hemos visto eso, así que ustedes no tienen cómo saberlo. Si tú reemplazas, es que en realidad el modelo de pequeña señal que yo les mostré es muy básico. En la práctica, a este modelo le faltan varias cosas. Voy a dibujar algunas. No, perdón, B. ¿Dónde puse B? Allá. CDB, CGB, RG, RD, RS, CB algo, este es pozo N, etcétera. O sea, puede complicarse bastante. Y aquí CGS hace que sí haya corriente. Pero es un modelo, insisto, muy sencillo todavía. Después lo vamos a ir complicando más. En este curso no vamos a llegar mucho más complicado que eso, ¿ah? En este curso llega hasta ahí nomás. Ya, después, polarización, ya vimos de qué se trata. Este gráfico es re importante. Porfa, denle una vuelta al video. Después, ¿cómo generamos VGS? Bueno, una opción, por ejemplo, ya digamos que yo quiero hacer un amplificador. Imagínense, vamos a hacer un ejercicio súper básico, ¿ah? Pero digamos que quiero hacer un amplificador. RD, ya vimos que esto opera como amplificador. Entonces yo tengo que darle un Bin. Bin. Ah, pero momento, porque si yo le doy Bin en torno a cero, este transistor va a tener un VGS en torno a cero y no va a conducir. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, vamos a estar en esta parte de las curvas, VDS, D sub D, vamos a estar aquí. Yo quiero estar aquí.
con un VGS mayor. Entonces voy a montar mi VIN sobre un VGS. ¿Cómo genero ese VGS? Entonces esa es la pregunta. Para calcular ese VGS, bueno, yo lo típico que haría sería decir, yo sé que ID es un medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Y yo de aquí puedo calcular VGS que necesito para tener un cierto ID. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Ahora pidámosle a un transistor que nos haga este cálculo. Al transistor le decimos, mira, voy a ajustarte tu resistencia de manera que este VGS cambie. Yo ajusto esta resistencia hasta que I sub D sea lo que yo quiero que sea. Cuando ese I sub D sea lo que yo quiero que sea, ¿cuánto es VGS? Entonces este transistor me dice, mira, este es el VGS que necesitáis. Entonces yo aquí de alguna forma puedo montar mi DI y eso aplicarlo a mi transistor. Entonces esto de aquí genera VGS. Esta forma que estoy mostrando aquí es para efectos de ejemplificación, pero no es la forma correcta de hacerlo. Nosotros montamos otro transistor que va subiendo el VGS. Ya, este sube el VGS. Sí, pero el otro transistor, ¿En este? la patita del tren, esa no, la de abajo, Fuente. fuente, perdón. Eso está conectado a tierra también, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues si estuviera conectado a cualquier otra cosa, este método no es válido. No es válido, sí. Hay que usar otro método. Pero bueno, Eso es lo que hace el amplificador, cómo se regula el día, se hace usted. tiene que ver con esto. O puede tener que ver con esto o con alguna resistencia aquí. Si yo no cacho muchos amplificadores a tubo, ¿eh? Yo sé que no me veo muy joven, pero yo soy de la era del estado sólido. Sí, sí, no, eso de los tubos se usa harto, pero para ciertas aplicaciones. Para muy altas potencias se usan tubos, para... Sí, O sea, más que para los de guitarra y música. sí, para transmisiones inalámbricas, por ejemplo, ¿Y por qué? de muy alta potencia. Entonces son menos fiables, ¿no? Tienen mucha potencia. O sea, los satélites tienen tubo. No, 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 eso no. No, ya no, ya no. Es que consumen mucho los tubos, ese es el problema. Bueno, vimos varias formas de polarizar esto. Vimos varias formas. Y esta es la más confiable, esta es la que yo definitivamente les sugeriría que usen en general en circuitos discretos, que es esta polarización que está aquí. Y para acoplarle la entrada simplemente ponemos una capacitancia de acoplamiento. Y con eso finalmente tenemos una polarización fácil, confiable. Aquí hay un ejemplo, y este ejemplo se parece mucho a la tarea. Se parece un montón a la tarea. Quiere hacer una mini tertulia. Hagamos la mini tertulia aquí mismo. Entonces la tarea, ¿cómo era? 15 volts, 13 kilos. ¿Cuánto era? 130 kilos. Gracias. ¿Esto eran 10? No, esto era 1 kilo. ¿Cuánto era? Ese es 1 kilo. Ahora son 10 kilos. Ya. Así infinito. Ya. En DC, ¿en qué se convierten los capacitores? Ya. Ese es el circuito que hay que resolver. ¿Qué corriente DC hay aquí?
Entonces es más fácil. ¿Qué voltaje hay aquí? Ya, entonces aquí sabemos que hay 2 volts, ¿cierto? Ya, conectémosla, pero da lo mismo, sabemos que no hay corriente. Si aquí hay 2 volts, aquí hay 1 kilo, ¿qué corriente hay aquí? I sub D, I sub D. Yo sé que 2 volts es VG. Yo sé que I sub D es igual a 1 medio. Voy a asumir que estoy en región activa. Después compruebo. Medio mu COX W partido por L por VG menos VS menos VT cuadrado. VT es constante, VS es ID por 1 kilo. ID por RS. Ya. Ah, aquí está listo. Ya tengo ID, es la única variable. Este de aquí ya lo conocemos, 2 volts. Y de aquí salen 2 valores de ID. ID igual 0.9 miliamperes e ID igual 2.5 miliamperes. Esta no vale porque si fuera 2,5, este voltaje sería más alto que este voltaje. Por lo cual VGS sería menor que VT, por lo tanto este transistor estaría en corte, por lo tanto no podría haber corriente. Y si no hay corriente llegamos a una contradicción. Por lo tanto esta es la solución que vale. Y listo. Ya hicimos el ejercicio. Segunda parte. No, es verdad, pero uno aprende mucho más. Segunda parte. No, pero es importante, después no te va a pasar. La segunda parte, GM, ¿cuánto es GM? 2 D partido por VOV. Ya, ¿cuánto es 2 D? 1.8 miliamperes. ¿Cuánto es VOV? 2 menos 2 menos. 0.9. ¿Qué voltaje había aquí? Aquí había, O sea, 9 por 10 elevado a la menos 4 por 1000, o sea, 0.9 volts. ya, entonces 0.9 y VT es 0.6 ¿era? Ya, ¿eso da VOV? Ya, 0.6 volts. ¿Y eso 1.8 partido por 0.6, cuánto es? ¿Ah? 3. 3 milisiemens. Ya, eso significa que a este transistor, tal cual como está, si es que yo le hago variar el voltaje entre compuerta y fuente, o sea, si este voltaje se lo hago variar en 1 volt es excesivo, ya me salí de pequeña señal, pero si es que lo hago variar en 1 volt, voy a obtener 3 miliamperes de diferencia en la corriente. Eso es lo que dice. Más bien la pendiente de eso. 3 miliamperes como opuesto. Si lo subo 1 volt, voy a obtener menos 3 miliamperes. No, la corriente sube en 3 miliamperes. Si yo aumento este voltaje, o sea, el modelo es este, VG, GM, VS, VD, y esto es GM por VGS. O sea, si VGS sube, esta corriente crece. Va para abajo, pero crece. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo reemplazamos por la fuente corriente. Entonces, en pequeña señal, que es la otra parte que viene aquí, no, mejor hagámoslo aquí mismo. En pequeña señal, es así el modelo, ¿cierto? Ya, ¿en qué se convierten estos 15 volts en pequeña señal? En tierra. Entonces este nodo va a estar 130 kilos, 20 kilos. Después, ¿en qué se convierte este capacitor en pequeña señal? En un cable. Para frecuencia lo suficientemente alta es un cable. Ah, sí, falta el RS aquí. Ya, ¿qué más? ¿En qué se convierte este transistor? En esto mismo. Entonces, voy a copiar el modelo del transistor. Esto es GM por VGS y esto de aquí es VGS. Ya, aquí no estamos considerando RO. Si consideráramos RO, la matemática, la álgebra se complica un poco, no lo vamos a considerar.
¿Qué va aquí abajo? 1 kilo. ¿Qué va de aquí a 15 volts? 10 kilos. A 15. Ah, pero un momento, 15 volts es tierra de señal. Está quieto, así que podemos tirarla aquí. 10 kilos. ¿Qué más viene aquí? Cortocircuito. ¿Qué más viene aquí? RL. Y aquí está VO. Entonces, este ejercicio ya nos dio la satisfacción de un ejercicio en DC el día de ayer y nos va a dar la satisfacción de un ejercicio AC el día de hoy. Está bueno. Ya, y de aquí ustedes pueden calcular varias cosas. Ustedes pueden calcular la ganancia, que es lo que se pide. No se pide más que la ganancia. Entonces, este es un problema de circuito. Y la ganancia, a ver, este circuito, así como está planteado, ¿es lineal? Es lineal, todos de acuerdo. Entonces, si yo aplico un voltaje cero aquí, ¿qué obtengo a la salida? Cero. O sea, si apago mi fuente independiente, la salida tiene que ser cero. Si yo le doy un voltaje en la entrada de 1 volt, a la salida voy a tener algo. La ganancia, exacto. ¿De acuerdo? Entonces así pueden calcular la ganancia. Mejor forma que esa es determinar GM efectivo y RO por separado. Para determinar GM efectivo, ustedes cortocircuitan aquí a tierra y miden esa corriente IO de cortocircuito y GM efectivo va a ser IO de cortocircuito partido por el Vin. Luego determinan ROUT. ¿Cómo determinan ROUT? Apagan Vin, ponen una fuente de prueba, miden la corriente de prueba y ROUT es VT partido por IT. Una vez que tengan estos dos, ustedes pueden reemplazar todo este circuito por algo más simple. Reemplacémoslo. ¡Y qué entretenido! Ya. Entonces dije que hay que reemplazar, podemos reemplazar todo ese circuito por un GM efectivo ROUT. Ya, y todo eso modela, a ver, ROUT tiene el efecto de RL, así que modela incluso hasta RL. O sea, todo esto es modelado por GM efectivo y ROUT. ¿Y cómo modelo esto otro? Ah, con una resistencia a tierra. Entonces aquí tengo el equivalente, que es 130 kilos paralelo con 20 kilos. Esto es RS. Y tengo mi modelo en pequeña señal. Y ese es más simple. Y ese sí lo pueden calcular fácilmente, ¿cierto? Y ahí pueden calcular la ganancia fácilmente. O sea, este de aquí, Pero ahora están desconectados, pareciera como que no tuvieran ninguna relación. sí, esto es GM efectivo por V, no, pero momento. Hay algo que hice mal aquí. Al calcular GM efectivo, yo calculé GM efectivo para este VIN. O sea, ya incluí los efectos de esto también. Entonces, realmente eso. Eso es, listo. Y si quieren calcular la corriente, bueno, ustedes saben, em, ¿cuál iba? GM efectivo. Más atrás. Ya, entonces gracias. Si es que queremos calcular la corriente, bueno, ya sabemos cuánto es este voltaje de acá y podemos calcular esa corriente. Si apagan esta corriente, si apagan este voltaje, eso es para calcular RO. Pero una vez que calculaste RO, vuelves a poner voltaje aquí.
El VGS es cero. Y si VGS es cero, ¿qué le pasa a esta cuestión? Se apaga, se va. O sea, la corriente aquí es cero. Pero, momento. No, VGS hace cero, pero VS no. Ya hagámosla para que no queden con duda. Es que, a ver, esta igual la vamos a hacer luego, ¿eh? Igual la hacemos en algún momento pronto. Son las 3. Vamos a hacerla muy pronto. Así que esperemos un rato. Ya, entonces, ¿de nuevo lo hice? No. ¿Ya en cuál estaba antes? ¿Alguien se acuerda o no? ¿Mm? ¿Habremos estado por ahí o no? No, es que me pasé. Estamos en la 346 más o menos. Ya, por ahí. Este tiene otra guía. Sí. Ya, entonces, debiera quedar más claro con la tarea y con lo que vamos a hacer después. Esta otra polarización que tampoco recomiendo mucho, esta fuente de corriente constante, esta sí es muy útil. Y voy a hacer el dibujo aquí, para que quede más claro. Supongamos que quiero darle una corriente a este MOSFET. Quiero darle un I sub D. Esa es mi misión en la vida. Quiero darle un I sub D a ese MOSFET. ¿Ok? Y aquí tengo un RD. Y esto va a funcionar como un amplificador. O sea, si tuviera un I sub D, yo podría hablar de que tiene un GM. Y si tiene GM y tiene RD o RO, yo tengo un amplificador. Perfecto. Entonces yo quiero un I sub D aquí. ¿Cómo pongo un I sub D? Digamos que aquí está mi entrada de I. Yo podría poner un I sub D, por ejemplo, poniendo una fuente de corriente de valor I sub D ahí. ¿Estamos de acuerdo? La fuente de corriente es muy, muy inteligente, porque va a ajustar su voltaje para que por aquí haya una corriente I sub D. Entonces la fuente de corriente le va a preguntar al MOSFET, oye, ¿te queda bien si te pongo 0 volts aquí? Y el MOSFET le va a decir, no, sabéis que con 0 volts, la verdad es que el VGS aquí es 0. No, no me sirve. Bájate un poco. Entonces la fuente de corriente va a bajar su voltaje. ¿Te sirve menos 2 volts aquí? Menos 2 volts. El MOSFET le va a decir, en realidad te pasaste, ¿ah? Porque con un VOB de 0,5 ya estaba bien, así que súbete otro poco. Entonces, más un volt, perdón, menos un volt, ¿te gusta ahí o no? Perfecto, ahí estoy con I sub D que tú querías, I sub D. Ahí se igualan estas dos corrientes, ese es el punto de operación. Entonces, si yo pudiera ir a Casa Royal y comprar una fuente de corriente, un elemento de dos terminales, que fuera una fuente de corriente, sería ideal. Eso no existe. Pero como no existen, vamos a hacer una. ¿Cómo hacemos una fuente de corriente? Con transistores. Entonces aquí ponemos otro transistor y a este le vamos a dar el VGS para que tenga un I sub D aquí. Y este lo ponemos a menos VSS, un voltaje negativo en general. Entonces, ¿cómo generamos un VGS? Con otro transistor. Oye, eso es típico, ¿eh? Uno divide y conquista. Es típico. O sea, si tienes un problema complicado, necesito este VGS. Voy a usar transistores para hacer ese VGS. Me va a faltar otro parámetro, no importa. Después me la arreglo. Pero es típico eso. Uno va dividiendo un problema grande en problemas más chicos. Al final se resuelve. Entonces, si yo ajusto este R, eventualmente voy a lograr un I sub D. Ese I sub D me va a producir un VGS aquí. Ese VGS se va a copiar aquí. Ese VGS aquí me va a convertir esto en una fuente de corriente de I sub D. Y esa fuente de corriente I sub D va a ajustar su VDS hasta que este VGS sea el correcto. Lo peor es que esto funciona. Lo peor es que funciona impecable. Encontrar una resistencia en una perilla hasta que la corriente me dé y si usted no. Aquí no es tan así. En realidad tú dices, bueno, No, no, digo, en el otro lado. aquí. No, eso no sirve. Eso no sirve. Porque si tú pones aquí, si tú pones aquí una fuente con una perilla, esto deja de ser una fuente de corriente. Entonces la corriente aquí
ya no va a ser constante, va a depender de algo más. Va a depender de este voltaje. Y eso sí que no lo puedes... O sea, esto no sirve como amplificador, esto sí sirve como amplificador. No, para polarizar más bien. ¿Por qué unimos ¿Por qué qué? ahí unimos o sea, el eje A, el G al S? No, el G al D. G... Allá, no, Aquí, sí, aquí. para conectar este transistor como diodo. Yo sé que en este transistor, este me va a calcular el VGS para que aquí haya I sub D. Esa es la misión del transistor conectado como diodo. Pero ese transistor se usa para ocuparlo como Como espejos de corriente. Tienes que ver los videos. Ya, hay preguntas ya. un video. Tienes que verlo. Y yo decía que siempre queríamos que tuviésemos una región activa y que justo que la pura carga pasara por el medio. Ojalá por el medio, sí. Pero en qué momento durante la ejercicio nos damos cuenta que está pasando por el medio. Por el momento no lo hemos hecho porque no hemos hecho ejercicios de diseño, hemos hecho ejercicios de análisis hasta el momento. Y probablemente no estamos pasando por el medio. Estamos lejos del medio. En algo bien diseñado, ojalá ustedes estuvieran cerca del medio para que tengan un mayor rango de excursión. Ok, sigamos. Mira los videos. Ya, amplificador MOS. Ya acabamos de ver que podemos reemplazar el amplificador por una resistencia de entrada, por un GM efectivo y por un RO. O sea, esto puede tener un transistor, varias resistencias entre medio, pero finalmente decanta en esto, en un GM efectivo, en un RO efectivo y en una resistencia de entrada. Lo típico en transistores es que el transistor es un transconductor que convierte voltaje en corriente. Por lo tanto, yo necesito una resistencia que convierta de corriente a voltaje. Entonces, si quiero un amplificador de voltaje, convierto de voltaje a corriente usando un transistor y corriente a voltaje de vuelta usando un resistor. Y con eso tengo amplificación, VI y AB. Entonces, esto es GM, esto es RO. GM por RO me da ganancia. Ok, entonces ya vimos que cualquier amplificador lineal puede ser representado como un Thevenin con una fuente controlada o un Norton con fuente controlada, ¿cierto? Entonces es posible modelar un amplificador con MOSFETs con un nivel de complejidad tan arbitrario como se le ocurra, usando solo dos parámetros, GM efectivo y Rout. Hagamos un ejemplo. Este es un ejemplo que se parece mucho a la tarea. De hecho, este es más complicado que el de la tarea de hoy día. Eje. Esto ya está en pequeña señal. O sea, alguien ya hizo la pega de hacerlo el análisis en DC para determinar GM, para determinar RO, ya está hecho eso. Este RL puede ya incluir RD, o puede no incluirlo, pero en este momento incluye todas las resistencias que están colgando de DREN, ya sea tierra o ABDD. Entonces aquí la pregunta es, calcule GM efectivo, calcule Rout. O podemos calcular directo la ganancia, pero yo prefiero calcular estos dos por separado. Entonces GM efectivo es... ¿Cuánto es GM efectivo? Ah, yo tengo que hacer una prueba aquí. La corriente de cortocircuito. Bueno, en este momento GM va en esa dirección, entonces yo voy a calcular corriente de cortocircuito hacia allá. Y cortocircuito partido por VG en este caso, que es Vin. A este llamémosle Vin. Si uno hace el cálculo de esto, no lo voy a hacer aquí porque es largo. A ver. Sí, un poquito largo. Pero va a darle lo siguiente. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en la tarea, esencialmente. Es 3, 4 líneas. Ya voy a hacerlo.
es un desafío. Ya, voy a hacerlo. No, ya, no, se lo hago. ¿Ah? Va a darle algo así. Pero sin ROUT, es que este es más complicado que la tarea, porque tiene ROUT. Sin ROUT es harto más fácil. No, no, porque hagámoslo mejor. Entonces calculemos ICC. ICC va a ser igual a esta corriente. ¿Cuánto es esta corriente? ¿Cuál es la corriente que pasa por aquí? Cero. Entonces no hay corriente ahí. Es esta corriente, este es 0, este es 0 volts, este es V sub S, entonces ICC es 0 menos VS partido por RO más GM por VGS, que es VI menos VS, y eso es ICC. Pero ICC también pasa por aquí. No, ¿cómo? ¿Cómo pasa por ahí? ¿Cómo que ICC? Y eso, entonces VS partido por RS. ¿Y eso es o no? No es tan terrible, ¿cierto? Ya, ¿cuáles son mis incógnitas aquí? Yo de aquí puedo sacar VS, ¿o no? De aquí hasta acá puedo sacar VS. Entonces, menos, pongamos VS a un solo lado. Pongámoslo. Menos VS por 1 partido por RO menos GM menos 1 partido por RS es... ¿Sí? Toda la razón. Es GM por VI menos GM VI. Estamos resolviendo eso para calcular VS. Sí, entonces de aquí VS es GM por VI partido por 1 partido por RO más 1 partido por RS más GM. Ya, desarrollémoslo un poco. Hay formas más fáciles de hacer esto. Por ejemplo, en vez de usar VO, RO, uso GO, que es 1 partido por RO. En lugar de usar RS, uso GS. Entonces, esto es GM por VI partido por RO, RS. Esto es RO más RO más RS más GM RO RS. Yo puedo hacer subir esos dos por RO RS. Chequeo de sanidad. ¿Cuál es la unidad de arriba? GM por R por V. Y abajo tengo GM por R. ¿Verdad que GM por R no tiene unidad? Entonces esto tiene unidades de V por R y abajo tengo unidades de R nomás. Está bien, las unidades están bien. Entonces eso es V sub S. Si yo reemplazo V sub S aquí y lo divido por RS, tengo ICC al tiro. ICC, que es VS partido por RS, y es, ¿cuánto es? GM por VI por RO por RS, partido por RO RS más GM RO RS, todo esto partido por RS. Ahí está partido por RS. Y yo puedo calcular ICC partido por VIN, así. Por lo tanto, GM efectivo es GM multiplicado por RO partido por RO, perdón, ¿qué hice mal? Aquí. RO más RS más GM RO RS. Ya. ¿Cuál es el denominador de VS?
Sí, creo que cometí un error en alguna parte. Ah, no, está bien. ¿Profe? Sí, ¿Cuál es el denominador de BS? aquí, RO más RS más GM RO RS. ¿Y RL no está bien lo mismo? Ah, no. Es que RL Sí, no aparece aquí. se fue. Se fue. Ya. Oye, ojo que este tiene RO. Si no tuvieran RO, ¿cuánto es este resultado? No, pues si tengo RO igual infinito. Es GM. No, 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 no es GM. A ver, ¿cuánto es GM? Si RO fuera infinito. No, momento. Nos queda GM por infinito, partido por infinito, más algo chico que se va, más GM por infinito por RS. Y eso nos da GM partido por 1 más GM RS. Ya, eso es lo que ustedes deberán esperar ver más o menos en su respuesta. O sea, GM efectivo se achica. Mala cosa. Conclusión, estamos usando un circuito fácil de polarizar porque tiene este RS aquí, pero que nos achica GM. En el límite, si RS fuera 0, ¿cuánto nos da GM efectivo? GM. O sea, si RS fuera 0, GM sería GM. Ah, sí, es obvio, porque toda la corriente se va por aquí. Perfecto. Súper bien. Ya calculamos GM efectivo. Y este ojo que está más complicado que el de la tarea, porque este incluye RO. Sin RO es más fácil. Calculemos em, ROUT. ¿Cómo calculamos ROUT? Ponemos aquí una fuente de prueba, VT, y calculamos IT. Cuando la entrada está en 0. Si la entrada está en 0, VG es 0. Entonces este se apaga. A ver, hagámoslo entero, porque si no después nos vamos a enredar. ¿Cuál es? Aquí estoy buscando este. Ya, entonces, este es el ejercicio que quiero resolver. Y aquí dice GM por VGS. ¿Cuánto es VGS? 0. Entonces esto nos queda menos GM por VS. Menos GM VS. Ah, no me gustan los signos menos. Ahí sí. Más GM VS. Son muy negativos los signos menos. Me ponen triste. Ya. Entonces esto se va. Esto de aquí ya no sirve. Ya se fue. Entonces este es el circuito que hay que resolver. Quiero VT partido por IT. Entonces ROUT va a ser VT partido por IT. Y eso no sé cuánto es. Hay que calcularlo. ¿IT cuánto es? Bueno, IT es la corriente que se va por aquí, por RL. Entonces IT va a ser VT partido por RL más la corriente que se va por aquí, VT menos VS partido por RA, ROUT, menos, ¿menos qué? Menos GMBS. Perdón, GMBS. Ya. ¿Qué otra ecuación tenemos? Tenemos otra ecuación. La corriente aquí, ¿cierto? Entonces RS, ya, esto ya dejó de ser ICC, esto es el ejercicio anterior. La corriente aquí, entonces este voltaje VS, no, calculemos la corriente mejor. Entonces la corriente es VS partido por RS, es lo mismo que, ¿qué cosa? Que VT menos VS partido por RO menos GMVS. Ya. A ver, ¿y de aquí qué podemos despejar?
RS, de aquí despejamos RS. Perdón, BS. Despejemos BS de aquí. Entonces BS por 1 partido por RS más 1 partido por RO más GM igual BT partido por RO. ¿Estamos bien? BS, por lo tanto, es BT partido por RO por 1 partido por RS, RO más RS más GM, RO, RS. Estos RO se van y nos queda BS igual BT por RS partido por RO más RS más GM, RO, RS. Listo. Ahí ya tengo BS. Si tengo BS, ¿puedo calcular IT? Sí, sí, puedo calcular IT. Entonces IT va a ser BT partido por RL más BT partido por RO menos BS partido por RO, pero yo sé que BS es BT RS partido por RO menos GM por BS, y BS es BT RS partido por RO más RS más GM RO RS. Ya, de aquí uno puede despejar eventualmente BT partido por IT. ¿Mm? Tal vez cometí un error, ¿o está bien? ¿No? ¿Está bien? Ya, es feo, el resultado es feo, pero uno puede hacerlo un poco más fácil si es que uno identifica algo al principio, que yo no hice ahora, pero que se puede hacer, que es lo siguiente. Rout va a ser el paralelo entre RL y la resistencia que se dé en esa dirección. Si yo hago eso, el resultado queda un poquito más simple. El resultado final queda lo siguiente: Rout es RL paralelo con GM, RO, RS más RO más RS. Y teniendo Rout y teniendo GM efectivo, yo puedo calcular la ganancia. GM por Rout. Sí. Ya, oye, demos un descanso de 10 minutos antes de seguir con el resto de la clase / tertulia embebida. Vamos a seguir, pero un rato corto, porque yo tengo que irme. Así que lo vamos a dejar. ¿Ah? Ya, lo otro es que se calientan, pero aguantan. Yo me acuerdo que tuve un computador que se calentaba y se apagaba. Estos aguantan bastante bien. O sea, incluso con la batería abajo, con poca ventilación, aguantan súper bien. La verdad, harto menos que otros PCs que uno no puede sostener. Este, súper bien. La verdad, nada que ver. O sea, el sistema de enfriamiento de este computador está muy bien hecho. Y son detalles que uno, lo peor es que son detalles que uno no conoce hasta que uno no compra el computador y se da cuenta de que se calienta mucho y que no sirve mucho porque se apaga y uno tiene que abrirlo, sacarle el disipador, volver a ponerle pasta bien delgadita, volver a poner disipador y a veces mejora, otras veces no. Después uno termina comprándole un cooling pad de estos que tienen un par de ventiladores USB. Es típico, a mí me ha pasado. Después de que me cambié a ThinkPad, nunca más. Eh, es maravilloso, este computador es muy bueno. Oye, le estoy vendiendo la pomada de que electrónica sirve para algo. Oye, ¿y quedó grabado eso? Chuta, ya. No importa. Amplificadores con MOSFETs. Entonces ahora vamos a ver de qué se trata esto. Hemos visto un amplificador con MOSFET y hemos visto un par de variantes de ese amplificador, pero no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo se configura y no sabemos cuáles son los límites de ganancia y de impedancias que nos pueden dar. En esta sección vamos a estudiar los 3 bloques fundamentales
de amplificadores con MOSFETs, ya sea con NMOS o PMOS. Vamos a verlo todo con NMOS, todo es extrapolable a PMOS. Entonces vamos a ver tres amplificadores. Estos son los tres que vamos a ver. Amplificador de fuente común, amplificador de compuerta común, amplificador de DREN común. Son solo tres, no hay más. Son solo tres. Y con esos tres uno puede armar cualquier amplificador con MOSFETs, combinándolos. ¿Ah? Cada uno tiene una ventaja, cada uno tiene una desventaja. Pero si uno los combina como bloque, esto es un ladrillo, este otro ladrillo, este otro ladrillo, uno los combina y uno puede hacer amplificadores mucho más complicados. Entonces, si uno entiende bien la operación y los límites de operación del amplificador de fuente común, lo mismo para el de compuerta común, lo mismo para el de DREN común, uno puede hacer cualquier amplificador. Entonces, esto es súper importante. Entonces, compuerta común, pucha, un bicho raro, no lineal la cuestión. Pero si uno entiende las impedancias de entrada, impedancias de salida, transconductancia, para cada una de estas uno ya está listo. Ya uno puede creer que entiende bastante. Entonces vamos a ver tres configuraciones. Fuente común, compuerta común y DREN común. Déjenme ver un par de cosas. No, vamos a alargar un poco la introducción. Entonces este es el de CS, Common Source, fuente común. ¿Cuál es la idea de este amplificador? Si la fuente es común, este es común, entonces, a ver, ¿qué significa que sea común? Significa que no es ni entrada ni es salida. Eso significa que sea común. Entonces la entrada es compuerta y la salida es DREN. Es el típico que usamos hasta el momento, que la fuente es común. Es que no es que esté a tierra, puede estar a tierra de señal o no. Generalmente está a tierra de señal, pero podría no. Esa es fuente común. Después CG. ¿Qué será CG? Compuerta común, Common Gate, ¿cierto? Common Gate significa que la entrada está entrada, PD igual salida, y compuerta es común. Ese no lo hemos visto. Este tiene sus ventajas, este tiene ventajas y desventajas, y el CD, Common Drain, que también tiene ventaja y desventaja. En este caso, el DREN es común, y este generalmente va a BDD. Y la entrada está aquí, y BS igual salida. Esas son las tres configuraciones. Estas mismas existen en PMOS. Por ejemplo, ¿cuál sería CS en PMOS? Parto con BDD, BG, BD. Esa es la salida. Ahí está, todo se da vuelta. ¿Cómo sería este en PMOS? La misma cosa pero al revés. Y este otro en PMOS sería así. Tierra, BG entrada, BD salida. Eso es en PMOS. ¿De acuerdo? Entonces todo en NMOS o en PMOS se da vuelta en espejo. Ok, ahora sí, ya sabemos de qué se trata esto. Son tres configuraciones, vamos a aprender un poco de cada una. Partimos con... Ah, sí. No hay dudas básicas, hay respuestas básicas, ¿ok? No, yo nunca dibujo la flecha. Sí, mira, cuando volvamos estamos en la 74. Volvamos por aquí. Wow. Entonces, este es el símbolo que uso para el NMOS y esto es el símbolo que uso para el PMOS. Si es que estuviera con flecha, usaría este para el NMOS y este para el PMOS. Sí, sí.
totalmente. Ya, me pasé. Y ahora apareció esta barrita. Antes no estaba, entonces lo hacía más difícil. Y hablemos de amplificador de fuente común. Esto es por lejos el más usado, ya sea de forma individual o en combinación con otras etapas. Tiene tres terminales. La entrada es la compuerta, la salida es el DREN y el común es la fuente. Características. Entonces tiene características buenas, características malas. Características buenas. Tiene alta ganancia de voltaje, si es que podemos llamarle alta, del orden de 100 para tecnología antigua, o incluso más, del orden de 10 para tecnologías nuevas. No es mucho. ¿Cómo se hace un amplificador operacional con puros pedacitos de ganancia de 10? Si queremos hacer ganancia de 1.000.000, por ejemplo, se puede. Se puede. Es que el problema de hacer cascadas es que no los puedes realimentar después, porque cada etapa tiene un pequeño retardo. Y si tú sumas retardo, la realimentación que era negativa se puede convertir en positiva. Suficiente retardo hace que la señal se vaya teniendo cada vez más retardo de fase, entonces llega un momento en que cambia en 180 grados. Entonces lo que era realimentación negativa es realimentación positiva. Pero bueno, se puede hacer, hay técnicas, después las vamos a ver en 3.4.2.3. Tiene alta impedancia de entrada, de hecho en DC la impedancia de entrada es infinita. Y tiene alta impedancia de salida, lo cual no es tan bueno, porque si quiero hacer un amplificador que opere como una especie de Thevenin controlado, o sea, esto es AB por BI, esto es ROUT. Si mi amplificador es esto, un Thevenin controlado, un ROUT grande no es muy bueno, porque si yo le pongo una resistencia de carga RL comparable con ROUT, la salida se cae al suelo, ¿cierto? Entonces ese es un problema que tiene. No es capaz de manejar carga, ese es el problema. No, entonces aquí no maneja cargas resistivas bien. O sea, si yo a la salida le pongo, por ejemplo, un parlante de 8 ohms, la ganancia se va a ir al suelo, porque este voltaje, dado que ROUT es del orden de varios kilos, 8 partido por 8 más varios kilos, es como cero. O sea, este voltaje va a estar muy chico. Entonces, este nos sirve para conectarle un parlante, por ejemplo. Si le pones buffer, ya, ok. Si le pones buffer. Buffer. Ajá, uno puede combinar bloques, muy bien, ya estamos combinando bloques. ¿Viste? No te diste cuenta, pero ya usaste dos transistores en un circuito. No, aquí a los Chuck Norris, todo con transistores, ¿no? Ya. Oye, si los BAMP no tienen impedancia tan chica la salida. Ya, entonces analicemos este amplificador. Pero aquí era fácil, pues era un puro componente, aquí son más componentes. De eso, analicémoslo en DC. Partamos en DC, buena idea. Entonces en DC, este se va, esto es RG a tierra. Qué raro, ¿para qué servirá RG? A ver, si no pusiera RG, ¿dónde estaría este nodo? Flotando, flotando. Entonces RG tiene que atarnos el nodo a tierra. ¿Por qué no ponemos un RG chico, por ejemplo, un cable ahí a tierra? Ahí no podríamos acoplarle la entrada, o sea, el circuito que ve la entrada es un cortocircuito a tierra, no sirve. Entonces hay que ponerle un RG lo suficientemente grande como para que no me atenúe la entrada y lo suficientemente chico como para que, en realidad basta con que sea grande. Sí, basta con que sea grande. Entonces, RG, bueno, si lo hacen muy grande van a entrar con problemas de ruido, pero bueno, no hay que hacerlo tan grande. Lo más chico que uno pueda, pero que no atenúe entrada. Entonces, esto es RG a tierra. Y aquí, uy, una fuente. Fuente. Y esto es menos VSS. Y aquí hay un capacitor a tierra. Qué raro este capacitor a tierra.
Es súper raro. ¿Para qué servirá ese capacitor a tierra? A ver. Puede ser filtro, pero tiene otro punto de vista. Vamos a buscarle el punto de vista. Imaginemos, no es para condición inicial. No, no. Es súper básica la respuesta. No sé, no, saquemos este capacitor. Claramente es para pequeña señal. Pero ¿por qué? A ver, si tengo I aquí, ¿qué corriente tiene este transistor? Ya. Ahora apliquémosle pequeña señal. Es para que la pequeña señal vea la tierra nomás y no vea la fuente. Por ahí va el asunto, ¿cierto? Si yo subo este voltaje, esta fuente se va a divertir en subirme este voltaje de manera que esta diferencia permanezca constante y que la corriente aquí siga siendo I. No, a ver, no me va a amplificar nada, porque si la corriente sigue siendo I, este voltaje va a mantenerse en VDD menos I por RD. No amplifica nada, porque I es constante, I viene de aquí. Y esta fuente, de manera muy traviesa, me sigue. O sea, yo subo este voltaje y la fuente me va a seguir el voltaje para que siempre haya I ahí. Y no voy a ver ninguna diferencia. Entonces lo que se hace es tirar este nodo a tierra a través de una capacitancia. Y esa capacitancia hace que cuando yo subo esta corriente, esta fuente, aunque trate de reaccionar, igual las pequeñas diferencias de corriente, en vez de aparecer, a ver, aquí no va a haber diferencia, esto va a seguir siendo I. Pero si yo subo este voltaje, esto va a ser I más un I chiquitito. ¿Y ese I chiquitito por dónde se va a ir? Por aquí se va a tierra, el I chiquitito. Entonces el capacitor a tierra sirve como un camino a tierra para las corrientes de pequeña señal. Si no pongo este, el amplificador no amplifica. Es así de simple. No amplifica nada. Ya, ahora sí. Bueno, entonces, ¿y en qué se convierte esto en DC? Circuito abierto. Así que tal cual. Después tenemos RD y tenemos VDD. Y luego aquí, ¿qué hay? Circuito abierto. Perfecto, está fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, calculamos VG. ¿Cuánto es VG? Cero. VG es cero, ¿cierto? ¿Cuánto es VS? VS depende de VI. Entonces yo sé que I, que es la misma I, es igual a 1 medio mu COX W partido por L por VG 0 menos VS menos VT cuadrado. ¿Estamos? Y de esa forma esto implica VS. Perfecto. Que el VSS. Sí, no siempre. Si VSS fuera 0, por ejemplo, no sirve. Entonces hay que hacer que VSS sea mucho más negativo que VS. A tierra, no, no puede. Una fuente de corriente ideal, sí. Pero esta de aquí es ideal, sí podría. En la práctica uno usa un transistor. El transistor requiere un voltaje positivo aquí. Oye, ya, entonces hicimos el cálculo. De aquí sacamos VS, pero ya teníamos I. Y de I, VS, tenemos VOV, que es VG menos VS menos VT. Entonces podemos sacar GM igual 2 ID partido por VOV. ¿Todos de acuerdo? Podemos sacar RO igual VA partido por ID. ¿Todos de acuerdo? El voltaje Early, y es 1 partido por lambda. Ya. Depende del... Mira el video. Pero depende del transistor. ¿Ese lambda es el mismo del 1 más lambda B de ese? Sí, el mismo. Es el mismo. ¿Eso es para? Eso... No, perdón, no entiendo la pregunta. Cualquiera. Puede ser lambda o puede ser VA. Cualquiera de los dos. Ya, entonces de aquí ya resolvimos nuestro circuito. Salió fácil porque este I nos fija la corriente en el transistor. Ok. Ahora vamos a pequeña señal. Pequeña señal es un cuento totalmente distinto. Es otro ejercicio. Y esto lo encuentro tan choro que un solo problema nos dé dos ejercicios.
Es maravilloso. O sea, cuando ya yo terminé aquí, o se acabó la digresión. No, tenemos el resto. Ya, entonces, Vsig, Rsig. Ya, ¿en qué se convierte CC? Cortocircuito. Ustedes ya saben de qué frecuencia para arriba es un cortocircuito, ¿cierto? Ustedes saben que esto tiene un bode así, y esta frecuencia ustedes saben calcularla, entonces saben que de aquí para arriba esta cosa funciona, de ahí para abajo no funciona. ¿De acuerdo? Ustedes saben calcular esa frecuencia. Tiene que ver con esta red. Listo. Después viene un RG a tierra. Vamos a dibujarlo más acá para que no se nos acabe el espacio. RG a tierra. Luego viene el transistor. Entonces esto es VG, esto es VS, esto es GM VGS, RO. Ya, ¿qué hay aquí abajo? ¿Qué hay en S? S va conectado a tierra a través de una capacitancia muy grande. Tierra. Este en alta frecuencia es 0. ¿Qué hay aquí? RD a tierra. Perfecto. CC, cortocircuito. RL, tierra. PO. Listo. Es el que hay que resolver. Qué choro. Este es lo mismo que este, pero a diferentes frecuencias. Es increíble. Ya, qué emoción. ¿Qué camino a tierra? CC, aquí. Este de aquí, perdón. ¿Este o este? Este, aquí. Normalmente una fuente de corriente en pequeña señal, ¿qué es? Un circuito abierto. O sea, esto habría quedado flotando. Y si queda flotando, no hay corriente. VO es 0. Pero al tirar a tierra con esta capacitancia, tenemos camino a tierra, tenemos ganancia. Ya, entonces hagamos los cálculos para este amplificador. Oye, esto está en verde, ¿qué significa esto? Que todo esto ustedes de hecho, lo están deduciendo en las tareas. O sea, no es nada. Que ustedes podrían deducirlo, eso significa verde. Ya, entonces de aquí ustedes pueden calcular RIN, pueden calcular GM efectivo. ¿Cuánto es GM efectivo aquí? A ver, un cálculo al ojo, así mirando el circuito. Si yo tiro esta tierra, esta se va, esta se va, esta se va, y GM es lo mismo que GM efectivo. Entonces aquí, GM efectivo es GM. ¿Cuánto es RO efectivo? A ver, apaguemos la fuente. Si apago esta fuente, este se apaga al tiro porque VS es 0 y VG es 0. Si este se apaga, quedan 3 en resistencia en paralelo. Entonces Rout es RO paralelo RD paralelo RL. Ya, ¿cuánto es la impedancia de entrada? Bueno, yo puedo calcularla a partir de esto que está aquí. Es R sigma RG. Entonces Rin es R sig más RG. Listo, estamos listos. De ahí ya es fácil. No calculamos RI. Podríamos haberlo hecho. No, pero la otra vez usted dijo como estábamos calculando respecto al voltaje VI, ya estábamos metiendo el cálculo de resistencia entre medio. Más bien podemos hacerlo igual, pero ya teníamos el VG como, o sea, de hecho aquí tenemos que hacer eso. De hecho este resultado sí está malo, porque eso es de aquí a la salida, ¿cierto? GM de aquí a la salida está de esa forma. Pero si yo quiero calcular de VSIG a la salida, este no es el GM efectivo. ¿Cuál sería el que efectivo? Hay que multiplicarlo por el divisor de... Hay que pasarlo por el divisor de tensión de aquí. ¿De acuerdo? Entonces todo, ojo, todo depende de dónde nos paremos, todo depende de si quieren, el planteamiento. O sea, para este yo calculé GM efectivo y ROut, pero para llegar de aquí a aquí hay una atenuación. Entonces, esta ganancia es de aquí a B. Pero si yo quiero VO partido por VSIG, ¿cuánto es eso? Es menos GM efectivo por ROut por RG partido por RG más RSIG.
¿Están todos de acuerdo con eso, no? Ya. Perfecto. ¿Y qué otro necesitábamos? ¿Sí? RG. Esta, si yo sacara esta, en DC, este nodo queda flotando. Y su voltaje va a ser cualquier cosa. Y Spice va a tirar un error. Eso va a suceder. Ya, entonces ya sabemos cuál es la ganancia de esto. Esencialmente la ganancia es GM por el paralelo de todas las resistencias en la salida y con alguna atenuación en la entrada, posiblemente. ¿De acuerdo? Ya, ¿cuál es la impedancia de salida? Vimos que es alta, vimos que es RO, que generalmente es alto, en paralelo con RD, en paralelo con RL. Pero si estas dos fueran bajas, para darnos una impedancia de salida baja, también tendríamos poca ganancia. Entonces, de alguna forma, el que la impedancia de salida sea grande es una característica que nos da ganancia, pero no echa a perder la impedancia de salida. Son cosas que están acopladas. Ya, seguimos el martes, yo creo, porque estoy un poco atrasado.